No creerás lo que le pasó a esta maestra, la policía la arrestó frente a sus estudiantes y lo que sucederá a continuación te sorprenderá. No te pierdas el final, es increíble. Suscríbete y deja un comentario. ¿Cómo reaccionarías en esta situación? Jennifer Harper siempre había sido conocida por su dedicación y compromiso con sus estudiantes como maestra negra en una escuela predominantemente blanca. Se había enfrentado a su cuota de racismo y discriminación sutiles, sin embargo, Jennifer nunca dejó que afectara su trabajo. Se preocupaba profundamente por sus estudiantes, especialmente por aquellos que, como ella, provenían de minorías y enfrentaban desafíos tanto dentro como fuera del aula. Sin embargo, la escuela no era tan inclusiva como pretendía ser. A lo largo de los años, Jennifer había notado un patrón creciente de trato desigual hacia los estudiantes negros. Eran castigados desproporcionadamente a menudo por infracciones menores, mientras que a sus compañeros blancos se les daban segundas oportunidades. Muchos de sus estudiantes negros se sintieron marginados y silenciados y Jennifer no podía ignorarlo por más tiempo. En los últimos meses, la administración de la escuela había implementado nuevas políticas disciplinarias que Jennifer creía que apuntaban injustamente a los estudiantes negros. Estas nuevas reglas parecían diseñadas para crear una división y Jennifer había comenzado a hablar durante las reuniones de personal exigiendo más responsabilidad y justicia. Sus colegas en su mayoría permanecieron en silencio demasiado asustados para hablar en contra de la administración, pero Jennifer no podía quedarse de brazos cruzados y ver sufrir a sus estudiantes. La tensión entre Jennifer y la administración creció. El director, el señor Thompson, era un estricto ejecutor de estas políticas y vio el desafío abierto de Jennifer como una amenaza tras las puertas. La administración comenzó a discutir formas de silenciarla. No podían permitirse un escándalo y Jennifer se estaba volviendo demasiado vocal a pesar de la creciente hostilidad de sus superiores. Jennifer permaneció imperturbable. Había pasado años construyendo confianza con sus estudiantes y la admiraban como mentora y defensora. Algunos de los estudiantes negros habían comenzado a confiar en ella sobre sus luchas y ella sabía que no podía decepcionarlos. Necesitaban a alguien que los defendiera y si eso significaba enfrentar a la administración. Jennifer estaba lista para eso. Un día después de otra acalorada reunión de personal en la que Jennifer había desafiado las políticas discriminatorias, escuchó una conversación entre el señor Thompson y el subdirector. Estaban discutiendo sobre ella en tonos duros, llamándola alborotadora y afirmando que sus acciones eran incitando disturbios entre los estudiantes. Jennifer no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser que defender la justicia fuera visto como una causa de problemas? Fue entonces cuando Jennifer se dio cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la administración para proteger su imagen. Sabía que no se detendrían ante nada para silenciarla, pero no estaba preparada para lo que vendría después. Unos días después, Jennifer se enteró de que la administración estaba acusada de incitar a la rebelión entre los estudiantes. Se sorprendió de que afirmaran que su defensa de la justicia estaba provocando que los estudiantes actuaran y cuestionaran la autoridad. Los rumores se extendieron rápidamente por toda la escuela y en poco tiempo la reputación de Jennifer se vio empañada por mentiras. La acusación golpeó duro a Jennifer. No era solo su carrera la que estaba en juego, era su integridad. Siempre había luchado por lo que era correcto y ahora la estaban pintando como la villana. Aún así, Jennifer sabía la verdad y también sus estudiantes. No estaba dispuesta a dar marcha atrás ahora. Si la administración quería pelear, iban a conseguirlo. Llegó el día de la gran reunión de personal. Jennifer había preparado sus argumentos cuidadosamente, lista para enfrentar a la administración de frente. Sabía que esta era su oportunidad para hacerles ver el error de sus caminos, pero justo cuando se estaba preparando para salir de su salón de clases para la reunión, recibió un correo electrónico de la administración, reunión cancelada. El asunto decía. Jennifer frunció el ceño sintiendo una sensación de inquietud invadirla. Esto no era propio de ellos. ¿Por qué cancelar una reunión en el último minuto? Rápidamente juntó sus cosas y se dirigió a la oficina del director para averiguar qué estaba pasando. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir las miradas de sus colegas sobre ella. Los susurros llenaron el aire, pero no pudo entender. Lo que estaban diciendo algo no estaba bien. Cuando llegó a la oficina encontró al señor Thompson esperándola flanqueado por dos oficiales de policía uniformados. La expresión de su rostro le envió un escalofrío por la columna. Señorita Harper, necesitamos tener una palabra, dijo el señor Thompson, su voz fría y carente de emoción. El corazón de Jennifer se aceleró. ¿De qué se trata esto?, preguntó su voz firme. A pesar del creciente temor dentro de ella, el director intercambió una mirada con los oficiales.
Antes de hacerse a un lado, uno de los oficiales se movió hacia ella sacando un par de esposas. Señorita Harper, está bajo arresto. La de las palabras del oficial quedó suspendida en el aire cortando el zumbido habitual del pasillo de la escuela. Jennifer Harper lo miró fijamente, la incredulidad grabada en su rostro. La palabra arresto se sintió surrealista, como algo salido de una pesadilla. ¿Cómo podía estar pasando esto? Ella no había hecho nada mal. Un grupo de estudiantes que regresaban del almuerzo se congelaron cuando vieron a la policía de pie con su amada maestra. Algunos susurraron entre ellos, sus ojos abiertos llenos de confusión y miedo. El corazón de Jennifer latía con fuerza cuando el oficial se acercó. No entiendo. Jennifer comenzó a levantar las manos instintivamente en un gesto de rendición. ¿Por qué me arrestan? No he hecho nada malo, pero los oficiales no estaban escuchando. Uno de ellos la agarró del brazo bruscamente, tirándolo detrás de su espalda. El dolor agudo de las esposas mordiéndole las muñecas la hizo sentir mal, pero se negó a darles la satisfacción de ver su miedo. Los estudiantes vieron con horror como su maestra, alguien a quien siempre habían visto como una figura de fuerza y amabilidad, era tratada como una criminal. Por favor, deténgase. Ella no hizo nada. La voz de un estudiante gritó, pero se perdió en el creciente murmullo de confusión y conmoción que se extendía por el pasillo. Jennifer trató de llamar la atención del señor Thompson, el director, que estaba a unos pasos de distancia observando en silencio el arresto. Su expresión era fría y distante, como si esto no fuera más que una acción disciplinaria de rutina. Cualquier rastro del hombre que una vez respetó se había ido. Señor Thompson, no puede dejar que hagan esto. Jennifer suplicó con voz firme pero llena de emoción. Usted sabe que soy inocente. No sabía nada. El señor Thompson finalmente habló, su voz baja y calculadora. Señorita Harper, se ha convertido en una interrupción al orden de esta escuela. Tus acciones tienen consecuencias por defender a sus estudiantes. Jennifer no podía creer que esto estuviera pasando. Ella luchó contra el agarre del oficial mientras él comenzaba a guiarla por el pasillo, pero su agarre se apretó y la empujó hacia adelante con más fuerza. Deja de resistirse. El oficial ladró empujándola más fuerte de lo necesario. Jennifer tropezó sus pies, apenas manteniendo el ritmo mientras la obligaban a caminar por el pasillo. El ruido de sus zapatos raspando contra el piso de baldosas se mezcló con los suaves jadeos de los estudiantes que ahora se estaban reuniendo para presenciar el espectáculo. Las lágrimas brotaron de los ojos de algunos de sus estudiantes, pero no se atrevieron a acercarse demasiado. Sabían que incluso hablar podría meterlos en problemas. El miedo en sus ojos rompió el corazón de Jennifer. Ella siempre les había enseñado a defender lo que era correcto, pero ahora, viendo a su modelo a seguir humillado, ¿qué mensaje les enviaría esto? Justo cuando llegaron al final del pasillo, Jennifer sintió un fuerte empujón por detrás. La fuerza fue demasiada, no pudo recuperar el equilibrio, cayó de rodillas, su cuerpo se estrelló contra el frío suelo. El dolor se disparó por sus piernas y su espalda, pero los oficiales no disminuyeron la velocidad. Uno de ellos la agarró del brazo y la puso de pie de un tirón, pero no antes de que sintiera el aguijón de la porra en sus costillas. Los estudiantes jadearon, gritaron, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante para ayudar. Jennifer jadeó con acento agudo en busca de aire. El viento la dejó sin aliento, su visión se volvió borrosa por un momento mientras trataba de concentrarse en mantenerse de pie. Levantarse. Uno de los oficiales gritó, tirándola de ella para ponerla de pie con un fuerte tirón. Las manos de Jennifer todavía estaban esposadas firmemente detrás de su espalda, y cada movimiento le enviaba un dolor agudo a través de sus muñecas. Su cuerpo le dolía por la caída repentina y el manejo brusco, pero apretó los dientes, decidida a no dejar que la vieran romperse mientras continuaban por el pasillo. Jennifer miró por encima del hombro buscando caras conocidas, cualquier señal de apoyo, cualquier cosa que le recordara que no estaba sola en esto, pero todo lo que vio fueron ojos asustados mirándola. Los estudiantes eran demasiado jóvenes, demasiado asustados para intervenir. Pensó en las innumerables veces que se había parado frente a estos estudiantes enseñándoles sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre defender lo que era correcto, y ahora a sus ojos ella era la víctima de todo lo que les había advertido. Siempre había sabido que luchar contra el sistema traería consecuencias, pero nunca había imaginado que llegaría a esto. Mientras se acercaban a la salida, uno de los estudiantes, un chico de su clase de aula, se separó de la multitud, sacó su teléfono temblorosamente levantándolo para grabar lo que estaba sucediendo. Los oficiales se dieron cuenta de inmediato. Oye, tú, gritó uno de ellos apuntando con un bastón al chico, guarda ese teléfono, pero el chico no se movió, estaba aterrorizado. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, pero no dejó de grabar. Ella no hizo nada, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Esto no está bien. El oficial dio un paso hacia el chico, pero Jennifer intervino rápidamente. Déjalo, solo gritó usando la poca fuerza que le quedaba. Es solo un niño. Por un breve momento el oficial dudó, y luego se volvió hacia Jennifer con una mueca de desprecio. Deberías preocuparte por ti misma, señorita Harper, dijo fríamente. Vámonos. Con un empujón final, los oficiales obligaron a Jennifer a pasar por las puertas principales de la escuela. La brillante luz del sol le picaba los ojos mientras la empujaban hacia la parte trasera de un coche de policía. Su cuerpo se sentía entumecido por el trato duro, pero su mente corría con pensamientos de lo que sucedería después. Mientras el coche se alejaba de la escuela, Jennifer miró por la ventana viendo el edificio que había sido su segundo hogar hacerse más
Pequeño en la distancia, los estudiantes que la habían admirado en busca de orientación y fortaleza ahora se quedaron atrás, inseguros de qué creer, inseguros de cómo procesar lo que acababan de presenciar. Los pensamientos de Jennifer cambiaron al chico con el teléfono. Si hubiera captado todo ese video, ¿haría una diferencia? Ella no lo sabía, pero mientras el coche de policía se alejaba de la escuela, una sensación de hundimiento, de pavor, se instaló en su pecho. Estaba a punto para enfrentarse a algo mucho peor de lo que jamás había imaginado. El coche de policía se detuvo con un chirrido frente a la comisaría y Jennifer Harper sintió que el frío pan de molde se le hundía más en los huesos. Su muñeca palpitaba por la tensión de las esposas y los moretones que se formaban en sus costillas por la porra de la gente, y con cada respiración había pasado el trayecto mirando fijamente por la ventanilla, intentando procesar la realidad de lo que acababa de pasar, pero cuanto más pensaba en ello, más realista le parecía. Los agentes la sacaron del coche como si fuera una delincuente común. Sus pies apenas tocaron el suelo antes de que la empujaran hacia adelante, tropezando por los escalones de la comisaría. La entrada principal se alzaba enorme frente a ella. Las gruesas puertas se cerraron tras ella con un ruido ensordecedor que parecía el fin de la libertad. El interior de la comisaría era frío y estéril, el tipo de lugar diseñado para hacerte sentir pequeño e impotente. Las luces fluorescentes zumbaban por encima de todo, arrojando un duro resplandor clínico sobre todo. Los agentes se movían por el espacio, algunos miraban a Jennifer con expresiones indiferentes, otros con miradas de tranquila diversión. Estaba claro que no iba a encontrar ningún aliado aquí. Muévete. Uno de los oficiales que la arrestaron gruñó empujándola hacia adelante. Jennifer tropezó de nuevo, tratando de mantener el equilibrio. Su cuerpo, todavía adolorido por la caída en el pasillo, la llevaron a través de un laberinto de corredores. Cada vuelta apretaba el nudo de ansiedad en su estómago. No sabía a dónde la llevaban o qué planeaban hacer, pero la idea de estar a merced de estos oficiales la llenaba de pavor. Jennifer trató de concentrarse en su respiración, trató de mantener la calma, pero el miedo que la carcomía por dentro era imposible de ignorar. Finalmente llegaron a una pequeña habitación con poca luz, parecía una sala de interrogatorios, paredes desnudas, una mesa de acero en el centro y dos sillas en lados opuestos. Uno de los oficiales la agarró bruscamente del brazo, obligándola a entrar en la habitación antes de estrellarla contra one of the chairs. The impact sent a sharp pain shooting up her spine, but Jennifer bit her lip, refusing to cry out. Wait here, the officer said curtly before walking out, leaving Jennifer alone in the cold, oppressive silence. Minutes passed, minutes that felt like hours. Jennifer shifted uncomfortably in her seat, the handcuffs still beating into her skin. Her mind raced with a thousand thoughts. What would they do next? Would they actually charge her with something? She hadn't done anything wrong. She had only stood up for her students, spoken out against injustice. How had it come to this? The door swung open, interrupting her thoughts. Two officers entered the room, neither of them familiar. They didn't bother introducing themselves. One of them, a tall, broad-shouldered man with a sneer on his face, sat down across from her while the other remained standing near the door, arms crossed. Miss Harper, the man began, his voice dripping with false politeness, you've gotten yourself into quite a bit of trouble today, haven't you? Jennifer met his gaze, her voice steady despite the fear bubbling up inside her. Haven't done anything wrong. The officer raised an eyebrow. Is that so? Because from where we're standing it looks like you've been causing quite a stir at that school of yours, inciting the students, creating unrest. Doesn't sound like the actions of someone who's innocent, does it? That's a lie. Jennifer shot back, her frustration rising. I was standing up for my students. The administration's policies are discriminatory and they know it. This is their way of trying to silence me. The officer leaned back in his chair, his expression unchanged. You can tell yourself whatever you want, Miss Harper, but the fact remains as you're here now and we've got a job to do. Jennifer swallowed hard. The reality of the situation settling in. They weren't interested in the truth. They were here to make her life as difficult as possible. Here's how this is going to work, the officer continued, his tone growing more menacing. You're going to answer our questions and you're going to do it truthfully. If we even suspect that you're holding back, things are going to get a lot worse for you. Jennifer glared at him, her hands still cuffed behind her back, fingers going numb from the lack of circulation. I've told you the truth, she said, her voice firm. I didn't do anything wrong. This is a setup. The officer's eyes narrowed. Is that so? Stood up abruptly, knocking the chair back with a loud screech. Well, let's see how long you stick to that story. Without warning, he reached down and grabbed Jennifer by the front of her shirt, pulling her halfway out of her seat. Her wrist twisted painfully behind her as he yanked her forward, bringing her face inches from his. Listen carefully, Miss Harper, he hissed, his voice low and dangerous. You're not in that cushy school anymore. You're in our territory now, and out here you don't play nice with troublemakers like you. Jennifer winced as the cuffs dug deep hair into her skin, but she held his gaze, refusing to show fear. You can't intimidate me, she said through gritted teeth. I know my rights. The officer laughed, a cold, humorless sound. Your rights? Soft her back into the chair with a force that knocked the wind out of her. In here your rights don't mean. For a moment the room was silent except for the sound of Jennifer's ragged breathing, her body a CHD from the rough treatment, but she refused to give them the satisfaction of seeing her break. She had faced worse in her life. She could get through this. The second officer, who had been silent up until now, finally spoke. You should save yourself some trouble and cooperate, Miss Harper. It'll go easier for you if you do. Jennifer turned to him, her eyes flashing with defiance. I've done nothing wrong, she repeated, and you won't confess to something I didn't do. The two
Officers exchanged a glance and Jennifer could see the frustration building in their expressions. They weren't getting what they wanted from her and it was only a matter of time before they escalated. Suddenly the door burst open and another officer walked in holding a folder. "We've got something," said, tossing the folder onto the table, frente al primer oficial. El corazón de Jennifer dio un vuelco. ¿Era el video del estudiante en la escuela? Ya había llegado a la estación, no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. Si el video mostraba la verdad podría salvarla, pero si lo retorcían lo usaban en su contra. El oficial abrió la carpeta y sacó una sola hoja de papel, la miró, y luego volvió a mirar a Jennifer. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. "Parece que tenemos todo lo que necesitamos". El pulso de Jennifer se aceleró. ¿Qué tenían? ¿Qué estaban planeando hacer? "No irás a ningún lado por un tiempo, señorita Harper", dijo el oficial poniéndose de pie, "pero no te preocupes, nos aseguraremos de que estés cómoda en nuestro pequeño hogar lejos del hogar". Con eso le hizo un gesto al otro oficial para que pusiera a Jennifer de pie. La sacaron bruscamente de la silla y la empujaron hacia la puerta mientras la arrastraban fuera de la sala de interrogatorio. Jennifer no podía quitarse la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar. Lo que sea que hubieran planeado para ella no había terminado ni por asomo. Habían pasado horas desde que Jennifer Harper fue arrojada a la fría y húmeda celda. La puerta de acero se cerró detrás de ella dejándola en un silencio opresivo. La habitación era pequeña con un banco estrecho que ofrecía poco consuelo. El peso de lo que acababa de suceder todavía presionaba su pecho y por mucho que intentara mantener la calma, no podía deshacerse de la abrumadora sensación de impotencia que la envolvía. Sus muñecas estaban enrojecidas por las esposas apretadas y su cuerpo dolorido por el trato rudo. Se sentó en el banco mirando las paredes de concreto tratando de darle sentido a todo. ¿Cómo se habían intensificado las cosas tan rápidamente? ¿Cómo se había convertido en esto defender a sus estudiantes? Los pensamientos de Jennifer se desviaron hacia sus estudiantes, los rostros de los que la habían visto ser arrastrada. Debían estar confundidos, asustados, preguntándose qué le había pasado. Esperaba que estuvieran bien, que no se culparan por nada de esto mientras estaba sentada allí perdida en sus pensamientos. La puerta de su celda se abrió de repente. Se estremeció cuando entró un oficial, pero esta vez no habló, simplemente colocó una bandeja de comida en el suelo y se fue sin decir palabra. Jennifer no tocó la comida, su estómago se revolvió de ansiedad y sabía que no sería capaz de comer aunque lo intentara. Después de lo que pareció una eternidad, el silencio fue roto por el sonido de una conmoción distante. Al principio, Jennifer pensó que era solo la actividad normal de la estación de policía, pero el ruido se hizo más fuerte y más caótico. Podía escuchar voces apagadas, algunos gritos y el inconfundible sonido de gente cantando al unísono. Su pulso se aceleró. Algo estaba sucediendo fuera de la estación. Unos minutos después la puerta de su celda se abrió de nuevo y esta vez un oficial diferente estaba en la puerta. Parecía agitado, su rostro enrojecido. "Levántate", ladró. Jennifer obedeció haciendo una mueca de dolor mientras se ponía de pie. Su cuerpo todavía estaba adolorido pero se negó a dejar que vieran su dolor. Caminó hacia la puerta, su mente corriendo con preguntas. ¿Qué estaba pasando? El oficial la agarró del brazo bruscamente llevándola por el pasillo hacia el frente de la estación. Mientras caminaban, Jennifer vislumbró a los otros oficiales en la estación, sus rostros tensos y concentrados. La estación estaba lleno de actividad, los oficiales corrían de un lado a otro, los teléfonos sonaban constantemente y más gritos desde afuera. Llegaron al frente de la estación y los oficiales la empujaron a una pequeña habitación a un lado. Era la sala de espera, pero en lugar de estar llena de gente esperando ayuda, estaba llena de caos. A través de las grandes ventanas, Jennifer vio la fuente de la conmoción afuera. Se había reunido una multitud, y se estaba haciendo más grande a cada minuto. La gente sostenía carteles coreando su nombre exigiendo su liberación. El aire estaba cargado de tensión y el corazón de Jennifer se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El video, uno de sus estudiantes debe haber publicado el video de su arresto en línea, y ahora se había vuelto viral. Las imágenes de la policía arrastrándola por el pasillo, la porra golpeando sus costillas, el trato rudo, se extendió como un reguero de pólvora en las redes sociales, y ahora el mundo lo sabía. ¿Qué había pasado? Jennifer no podía creerlo. Había estado sentada en esa celda, sintiéndose completamente aislada, sin saber que afuera la gente se estaba uniendo por ella. Su corazón se hinchó con una mezcla de gratitud y miedo. Esto podría cambiarlo todo, pero también podría intensificar las cosas de maneras que no había anticipado. El oficial que la había llevado a la habitación se cruzó de brazos mirándola de cerca. «Parece que tus amigos decidieron hacer una escena», dijo, su tono goteaba desdén. Jennifer lo ignoró, sus ojos estaban fijos en la multitud afuera, podía ver la ira en sus rostros, la determinación en su oportunidad. Estas eran personas que habían visto la injusticia y se negaron a permanecer en silencio, y entre ellos había estudiantes, padres, incluso maestros de la escuela, gente que creía en ella, que sabía la verdad. El oficial soltó una risita. «No te hagas ilusiones, Harper. Esta pequeña protesta no te sacará de aquí, no irás a ninguna parte». Jennifer no respondió, mantuvo su
Atención en la multitud, más personas se unían a cada segundo, sus voces se hacían más fuertes, los escalones de entrada de la estación de policía estaban llenos de manifestantes sosteniendo carteles que decían justicia para la señorita Harper, y detener la brutalidad policial. Cuanto más miraba a Jennifer, más claro se volvía que esto no era una protesta pequeña, era un movimiento. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose de nuevo. Un oficial de mayor rango caminó hacia él, enrojecido por la frustración miró al oficial que estaba de guardia, y luego a Jennifer. Tenemos un problema, murmuró más para sí mismo que para nadie en la habitación. El oficial que custodiaba a Jennifer se encogió de hombros. Es solo una multitud, lo manejaremos. Pero el oficial de mayor rango negó con la cabeza. Esto ya no es solo una multitud, está en todas las noticias, las redes sociales están explotando con ese video. Tenemos national outlets recogiéndolo, la gente está empezando a exigir respuestas. El corazón de Jennifer dio un vuelco. National outlets, ella no esperaba que esto fuera tan lejos, tan rápido. Bueno, ¿qué quieres que haga al respecto?, preguntó el guardia, claramente molesto por el giro de los acontecimientos. El oficial de mayor rango se pasó una mano por el cabello luciendo exasperado. El jefe está recibiendo llamadas de la oficina del alcalde, quieren que publiquemos una declaración, pero no hay manera en que podemos dejarla ir ahora, no con toda esta atención. La mente de Jennifer corrió. Déjala ir. Eso significaba que ya estaban considerando la posibilidad, pero no podían por la atención que el caso estaba recibiendo. Esto era más grande de lo que ella pensaba. El oficial superior se giró hacia Jennifer, sus ojos entrecerrados. Has provocado un gran lío, ¿no es así? Jennifer lo miró fijamente sintiendo una renovada sensación de fuerza. Por primera vez desde su arresto se dio cuenta de que no era completamente impotente. La gente fuera del video, la atención de los medios, todo estaba trabajando a su favor, ya no podían silenciarla. No con el mundo mirándote, hiciste esto a ti misma. El oficial se burló. Podríamos haber mantenido esto en silencio, pero no tenías que ir y hacerlo público. Jennifer levantó la barbilla encontrando su mirada firmemente. No lo hice público, dijo firmemente. Lo hiciste en el momento en que decidiste tratarme como un criminal por defender lo correcto. El oficial la fulminó con la mirada, pero no respondió. En cambio se giró hacia el guardia. Manténla aquí hasta que averigüemos esto, no la dejes salir de tu vista. Con eso el oficial superior salió furioso de la habitación, cerrando de un portazo la puerta detrás de él. El guardia permaneció junto a la puerta, su expresión ilegible, mientras miraba a Jennifer. Jennifer se volvió hacia la ventana, sus ojos escaneando a la multitud afuera. No podía escuchar lo que estaban cantando, pero el ritmo de sus voces era claro incluso a través del grueso vidrio. Exigían su liberación, exigiendo justicia, y se hacía más fuerte, más poderoso con cada minuto que pasaba. Jennifer cerró los ojos por un momento, dejando que el ruido la inundara. El miedo y la incertidumbre que la habían agobiado en esa celda fría comenzaron a desaparecer. No estaba sola, tenía gente luchando por ella y no iban a detenerse. Respiró profundamente sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde su arresto sintió algo que no se había permitido sentir hasta ahora: esperanza. Los sonidos de los cánticos resonaron en la mente de Jennifer, mucho después de que la puerta de la sala de espera se hubiera cerrado de golpe detrás de su espalda. En su celda fría y estrecha, se sentó contra la pared con las rodillas dobladas hacia él pecho, sintiendo una oleada de emociones luchando dentro de ella. Todavía podía ver a la multitud, los manifestantes exigiendo justicia para ella, y sabía que sus voces ahora eran demasiado fuertes para ignorarlas, pero también sabía que este no era el final, era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Las horas pasaron en un silencio insoportable, puntuado solo por los pasos ocasionales de los oficiales caminando sola. Celda. Jennifer ya no tenía noción del tiempo. Las luces fluorescentes en él bloque de celdas eran duras, haciendo imposible saber si era de día o de noche. Todo lo que sabía era que tenía que ser paciente. La verdad estaba ahí afuera, ahora, y solo podía esperar que fuera suficiente para cambiar el rumbo a su favor. En algún momento un joven oficial llegó a su celda desbloqueando la puerta con un sonido metálico agudo. Ven conmigo, dijo secamente. Jennifer se puso de pie con el cuerpo dolorido por las horas sentada en la posición incómoda, y lo siguió por el pasillo estrecho. La llevaron de regreso a la misma sala de interrogatorio donde había estado antes, la mesa de acero y las sillas tan frías e implacables como lo habían sido antes. Esta vez, sin embargo, cuando entró en la habitación, no estaba sola. Sentado a un lado de la mesa estaba un hombre con un traje oscuro, un hombre que reconoció de inmediato, su abogado Raymond Turner. Raymond había sido su asesor legal durante años, ayudándola a navegar por los ocasionales problemas legales relacionados con la escuela, pero esta vez parecía mucho más serio de lo que ella lo había visto nunca. Jennifer, Raymond dijo con voz tranquila pero urgente, he estado tratando de comunicarme contigo desde que comenzó todo esto. ¿Estás bien? Jennifer asintió con la garganta apretada por la emoción. Estoy bien, se las arregló para decir, aunque su voz vaciló un poco. La verdad es que no estaba bien, no después de todo lo que había sucedido, pero ver a Raymond fue un rayo de esperanza en la oscuridad. Raymond le hizo un gesto para que se sentara y ella lo hizo. La silla de metal raspó contra el suelo mientras se sentaba en ella. Se inclinó en su voz bajó a un tono más confidencial. Jennifer, la situación se ha intensificado.
El video de tu arresto es en todas partes, las redes sociales, los medios de comunicación, lo que sea, la gente está indignada. Tenemos protestas fuera de la estación y los pedidos de su liberación se hacen más fuertes cada hora. Jennifer sintió un destello de alivio, pero se mantuvo cautelosa. Eso es bueno, ¿verdad? Significa que la gente está viendo la verdad. Sí, pero es complicado. Raymond respondió con una expresión sombría. La administración de la escuela y la policía están luchando por salvar las apariencias. Ya han comenzado a pintar una imagen diferente de lo que sucedió, afirmando que estaba incitando a la violencia entre los estudiantes y creando un ambiente hostil. Están desesperados por justificar sus acciones y están lanzando todas las acusaciones que pueden contra ti. El estómago de Jennifer se retorció. Están mintiendo. Nunca hice nada de eso. Lo sé y el video también lo muestra. Raymond dijo que su tono era tranquilizador, pero no se rendirán sin luchar. Ya comenzaron a impulsar su narrativa en los medios y algunos medios la están recogiendo. Debemos estar preparados para que esto se ponga feo. La mente de Jennifer dio vueltas. Había esperado una reacción violenta, pero la velocidad e intensidad de los esfuerzos de la escuela para difamarla la tomaron por sorpresa. Sabían que eran capaces de jugar sucio, pero esto se sentía como un asalto total a su carácter y carrera. Raymond, ¿qué podemos hacer?, preguntó tratando de mantener su voz firme. Raymond se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos con determinación. Primero, debemos asegurarnos de que el video permanezca en el centro de atención, es la prueba más sólida que tenemos. El metraje muestra claramente la fuerza excesiva utilizada contra ti, y cómo te trataron como un criminal sin ninguna causa. Eso por sí solo cambiará la opinión pública a tu favor. Jennifer asintió sintiendo una oleada de determinación ella misma. El video era su salvavidas, una pieza de verdad irrefutable que la administración no podía torcer. ¿Qué pasa con los estudiantes? Algunos de ellos vieron lo que pasó, saben la verdad. Raymond sonrió un poco. Eso es otra cosa que tenemos a nuestro favor. Algunos de sus estudiantes están dispuestos a testificar en su nombre. Ya se han presentado para decir que usted nunca estuvo presente en ningún acto de violencia, que simplemente los defendía a ellos y a sus derechos. Vamos a asegurarnos de que sus voces sean escuchadas. El pecho de Jennifer se apretó por la emoción. Sus estudiantes, a pesar de todo lo que había sucedido, todavía la apoyaban. La idea de que arriesgaran sus propias reputaciones y posiblemente sus futuros para apoyarla la hizo sentir orgullosa y humilde. Pero Raymond continuó con su tono cada vez más serio. Este va a ser un proceso largo y difícil. La junta escolar ya se ha puesto del lado de la administración y el departamento de policía está bajo una inmensa presión para justificar sus acciones. Harán lo que sea necesario para protegerse, y eso significa que intentarán derribarlos en el proceso. Jennifer respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. Estoy lista, Raymond. No voy a dejar que se salgan con la suya. No dejaré que arruinen mi vida ni las vidas de mis estudiantes. Raymond asintió con la cabeza con expresión firme. Bien, esa es la actitud. Necesitamos luchar contra esto, Jennifer, pero debemos ser inteligentes al respecto. Las protestas afuera están ayudando. Están manteniendo la presión sobre la policía y la administración, pero debemos seguir generando impulso. Mientras hablaban, Jennifer no pudo evitar pensar en las innumerables personas que habían sido silenciadas por el sistema, personas cuyas historias no se hicieron virales, cuyas injusticias pasaron desapercibidas. Sabía que esta lucha no se trataba solo de ella, se trataba de todos los demás que habían sido agraviados pero nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación y un oficial intervino luciendo irritado. Se acabó el tiempo, dijo bruscamente. Necesita volver a su celda. Raymond le lanzó al oficial una mirada fría, pero no discutió. Se volvió hacia Jennifer, su expresión se suavizó. Volveré mañana por la mañana y seguiremos trabajando en esto. Mientras tanto, mantente fuerte, la verdad está de nuestro lado. Jennifer asintió, su resolución se endureció. Se puso de pie siguiendo al oficial de regreso a su celda, pero esta vez se sintió diferente. El miedo y la incertidumbre que habían nublado su mente estaban comenzando a desaparecer. Ella ya no estaba sola en esta lucha, tenía a su abogado, a sus estudiantes y a la multitud de manifestantes afuera que creían en ella. Cuando la puerta de la celda se cerró de golpe detrás de ella, Jennifer se sentó en el banco, su mente se concentró en la batalla que tenía por delante, sabía que esta iba a ser una lucha larga y agotadora, pero estaba lista. La administración y la policía podían intentar torcer la narrativa todo lo que quisieran, pero la verdad estaba ahí afuera ahora, y la verdad era poderosa afuera. El sonido de los manifestantes siguió creciendo, sus voces resonaban por la estación. Jennifer cerró los ojos dejando que el ruido la llenara de un renovado sentido de propósito. Esto no había terminado, no por long shot, y no se rendiría hasta que se hiciera justicia.
Jennifer se sentó en el duro banco de su celda, su cuerpo rígido y cansado, pero su espíritu intacto. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, pero ahora, mientras esperaba la resolución final, sintió que una sensación de calma la invadía. La lucha estaba lejos de terminar, pero podía sentir que la marea cambiaba a su favor afuera. La oportunidad de los manifestantes se había convertido en un telón de fondo constante, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. El sonido de la puerta de la celda al abrirse la sacó de sus pensamientos. Se abrió con un crujido y apareció un oficial. Su rostro era severo y sin emociones como siempre. «Es hora de irse», murmuró haciéndole señas para que lo siguiera. Jennifer se puso de pie lentamente, su cuerpo todavía le dolía por el trato duro que había soportado durante su arresto. Siguió al oficial por el pasillo ahora familiar. Su corazón latía con fuerza de anticipación. Este era el momento. Había estado esperando la audiencia, la oportunidad de contar su versión de la historia y finalmente enfrentar las mentiras que se habían difundido sobre ella mientras caminaban hacia la salida. Jennifer podía escuchar las voces apagadas de los periodistas afuera. La atención de los medios a su alrededor solo había crecido desde que se había publicado el video de su arresto. Los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la historia y las protestas fuera de la estación habían aumentado de tamaño. Ya no eran solo sus estudiantes y sus padres, sino personas de todos los ámbitos de la vida que exigían justicia. El oficial la condujo a una pequeña sala de audiencias adyacente a la estación de policía. La sala estaba tenuemente iluminada con filas de bancos de madera y un podio al frente. Era más formal de lo que Jennifer había esperado, pero de nuevo, nada de esta situación había sido lo que ella esperaba. Su abogado Raymond ya estaba allí de pie junto a la mesa de la defensa luciendo sereno pero concentrado. Jennifer dijo en voz baja mientras se acercaba, «Esta es nuestra oportunidad, mantén la calma, di la verdad y deja que la evidencia trabaje para nosotros». Jennifer asintió con la garganta apretada por los nervios. Había estado esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, el peso se sentía inmenso. Se sentó junto a Raymond y miró alrededor de la sala. Para su sorpresa, el equipo legal de la administración de la escuela estaba presente, sentado en la mesa de la acusación junto con algunos oficiales de policía de alto rango. Se veían sombríos, sus expresiones delataban la presión a la que estaban sometidos. El juez entró en la sala momentos después y el proceso comenzó. El corazón de Jennifer se aceleró cuando llamaron al primer testigo al estrado. Un representante de la junta escolar habló de una manera ensayada y distante, tratando de pintar a Jennifer como una alborotadora, alguien que había provocado disturbios entre los estudiantes y perturbado las operaciones de la escuela. Ella estaba alentando el desafío. El representante dijo que su voz era firme. Su comportamiento no era propicio para un ambiente de aprendizaje saludable y sentimos que era necesario involucrar a la policía para evitar una mayor escalada. Jennifer apretó los puños bajo la mesa. La ira burbujeaba dentro de ella. Todavía estaban tratando de incriminarla como la villana incluso después de todo lo que había sucedido, pero luego Raymond se puso de pie. Su voz era clara y fuerte cuando comenzó a interrogar al testigo. ¿Es cierto?, preguntó, que la señorita Harper había expresado repetidamente sus preocupaciones sobre el trato de la escuela a los estudiantes minoritarios. El representante se movió incómodo en su asiento. Bueno, sí, ella expresó su preocupación. Pero ¿y también es cierto? Raymond continuó que las preocupaciones de la señorita Harper se encontraron con la resistencia de la administración y que no se tomó ninguna medida significativa para abordar los problemas que planteó. El hombre dudó. Claramente lo tomaron por sorpresa. Tomamos sus preocupaciones. Sin asesoramiento, pero no se hizo nada. Raymond presionó. De hecho, en lugar de abordar los problemas muy reales que la señorita Harper sacó a la luz, la escuela decidió tomar medidas disciplinarias contra ella. ¿No es así? El representante vaciló y Jennifer pudo ver las grietas que comenzaban a formarse en su narrativa cuidadosamente construida. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se presentó el video como evidencia. La sala del tribunal quedó en silencio mientras las imágenes se reproducían en la pantalla. Jennifer fue arrastrada por el pasillo de la escuela. El bastón golpeó sus costillas. La mirada de horror en las caras de sus estudiantes mientras veían a su maestra siendo tratada como una criminal. Fue una representación brutal e innegable de la brutalidad policial. Los oficiales en el video no habían mostrado moderación ni consideración. Por el hecho de que Jennifer era una educadora respetada, la verdad de lo que había sucedido era evidente para todos. Cuando el video terminó, la sala se llenó de un silencio incómodo. La fiscalía no tenía nada más que decir, el peso de la evidencia era demasiado grande. Raymond se puso de pie una vez más, su voz tranquila y segura. Lo que acabamos de ver es un claro abuso de poder. La señorita Harper fue atacada porque habló en contra de la injusticia, fue arrestada no porque cometió ningún delito, sino
Porque se atrevió a desafiar un sistema que no ha protegido a los más vulnerables y ahora el mundo ha visto la verdad. El juez escuchó atentamente, y mientras se hacían las declaraciones finales, Jennifer podía sentir que la atmósfera en la sala cambiaba, las mentiras y acusaciones que le habían arrojado se estaban desmoronando, y la verdad estaba saliendo a la superficie finalmente después de lo que pareció una eternidad. El juez emitió su veredicto, se aclaró la garganta, su expreso serio pero decidido. Basado en la evidencia presentada, está claro que la señorita Harper fue arrestada injustamente y que las acciones de los oficiales de policía involucrados fueron excesivas e injustificadas. Señorita Harper, por la presente queda absuelta de todos los cargos. Jennifer exhaló el peso en su pecho, levantándose de una vez. Había ganado, la verdad había prevalecido, pero el juez no había terminado. Dirigió su atención a la fiscalía, su tono se volvió aún más severo. Además, estoy ordenando una investigación sobre las acciones de los oficiales involucrados en el arresto de la señorita Harper, así como una investigación sobre el manejo de esta situación por parte de la administración. No se hará justicia hasta que los responsables rindan cuentas. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Jennifer sintió una sensación de alivio invadirla. La pesadilla finalmente había terminado, había luchado por sí misma, por sus estudiantes y por la verdad, y había ganado. Afuera, los vítores de los manifestantes la saludaron cuando salió a la luz del sol. Sus voces, ahora un coro triunfante, habían estado con ella desde el principio, y ahora estaban celebrando su victoria. Raymond caminó junto a ella con una pequeña sonrisa en su rostro. Lo hiciste, Jennifer, no pueden quitarte esto. Jennifer sonrió a través de las lágrimas que brotaron de sus ojos. Lo hicimos, lo corrigió todos nosotros. Mientras estaba de pie en los escalones del Palacio de Justicia mirando hacia afuera en el mar de personas que habían venido a apoyarla, Jennifer sabía que esta victoria era más que solo ella. Se trataba de todas las personas que habían sido silenciadas, todas las voces que no habían sido escuchadas por demasiado tiempo. Hoy fue un paso hacia la justicia, pero la lucha estaba lejos de terminar. Con fuerza renovada, Jennifer Harper sabía que seguiría defendiendo lo que era correcto sin importar el costo, porque ahora más que nunca entendía el poder de la verdad y el coraje necesario para luchar por ella. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas futuros videos. Deja un comentario cómo hubieras reaccionado en esta situación. Y no olvides darle me gusta al video si te gustó.